El día de hoy, en nuestra tercera sesión de Historia Universal, trabajamos la consigna Soy aseado con mi espacio de trabajo y el tema que vamos a ver es el Imperio Bizantino. Este Imperio Bizantino es exactamente el Imperio Romano de Oriente, esa mitad de Roma que se encuentra al lado derecho, que no fue conquistada por los reinos bárbaros debido a diferentes factores. Por ejemplo, ahora que lo vamos a localizar en un mapa, vamos a darnos cuenta que está rodeado de mares, es muy complicado, está rodeado de desiertos y un conjunto de montañas. Entonces, si los reinos bárbaros quieren atravesar esos fenómenos geográficos, van a demorarse mucho, se les va a complicar mucho el trayecto, y es por eso que los Podrían morir. bárbaros pueden incluso morir y ser contraatacados por el Imperio Bizantino. Es por eso que los bárbaros prefieren invadir Roma occidental. Bien, nos remontamos rápidamente a sus antecedentes. Mira toda esta parte, todo el conjunto, de amarillo y de anaranjado, todo era Roma. Durante el gobierno del emperador Teodosio, divide este imperio en dos. Al lado occidental, al lado izquierdo, para su hijo Honorio, Roma occidental, y al lado derecho para su hijo Arcadio, Roma oriental. Y cada una de estas Romas tenía su capital. La capital del Imperio Romano de Oriente era la misma ciudad de Roma, aquí. Perdón, de Occidente, aquí en Roma. Mientras que la capital del Imperio Romano Occidental se encontraba en Constantinopla. Y ahora vamos a ver la importancia que tiene Constantinopla, porque todo esto de aquí, todo esto que estamos señalando, es Europa. Y toda esta parte de la derecha es Asia. Entonces, es un punto importante para el comercio. Terminé. El Imperio Bizantino se desarrolló en toda esta zona. Primero en color rojo, que fue la zona de inicio, es decir, Roma Oriental. Pero que con la llegada de diferentes emperadores, como Justiniano, por ejemplo, empieza a expandirse. Sobre todo, tratando de recuperar lo que en algún momento fue Roma Occidental, es decir, enfrentándose a los reinos bárbaros. Por ejemplo, durante las conquistas de Justiniano, se llega a tomar y hacer posesión de la ciudad de Roma. Es decir, se enfrentan contra los ostrogodos. De igual manera se enfrentan contra los vándalos y recuperan la zona de Cartago, aquí, en norte de África, llegando incluso hasta el sur de la península ibérica. ¿Ya? Entonces, su localización inicial es aquí, en la península de los Balcanes o en la península balcánica. Aquí, esta es la península de los Balcanes. Recuerda, península ibérica, península itálica, península de los Balcanes. Acá, península de los Balcanes. O península balcánica también, da igual. Por el norte, el río Danubio, este río que está aquí, lo está protegiendo. ¿Por qué? Porque por aquí pueden estar, por ejemplo, los ávaros, los eslavos, y al querer invadir esta Roma oriental, no van a poder porque tienen que cruzar un río. Y es más complicado para el ejército. En cambio, por este sector occidental, más rápido. Por el sur, el desierto del Sahara, allá pues hay que decirle a los bárbaros de África que crucen todo el desierto del Sahara para que recién ataquen al Imperio Bizantino. Ya tienen dos barreras de protección, el río Danubio y el desierto del Sahara. Hacia el este, hacia oriente, todo lo que fue la antigua civilización de Mesopotamia, que no es un imperio muy fuerte, entonces no tiene de qué preocuparse el Imperio Bizantino. Y en el lado occidental llegaron hasta la península ibérica. Vamos a centrarnos en Constantinopla, que es la capital. Mira, aquí está Constantinopla, aquí. Como te comenté, es prácticamente un puente comercial. Es el lugar más estratégico de todo el mundo conocido en esta época. Claro, en esta época no se conoce todavía América, no se habla de toda la parte sur de África, no se conocía. Pero sí sabían que en Asia había recursos que en Europa no existían y por lo tanto era necesario traerlos desde Asia a Europa. ¿Y cuál era el camino más corto, más rápido, más eficiente para hacer este comercio? Por aquí. Las caravanas venían por aquí, mira, por aquí venían las caravanas.
todos los comerciantes, por aquí. Y necesariamente pasaban por la ciudad de Constantinopla. Entonces, Constantinopla, que fue llamada la Nueva Roma, en la época griega, esta Constantinopla se llamaba Bizancio. Por eso el nombre, Imperio Bizantino. En Grecia lo llamaron Bizancio. Con la llegada de Constantino al poder y su muerte, se le cambia de nombre a Constantinopla. Está ubicado aquí, en el estrecho del Bósforo, también conocido como el Cuerno de Oro. Si te das cuenta, como un cuernito, mira, como si fuera un cuernito. ¿Sí? De un rinoceronte, como si fuera un cuernito. Aquí lo podemos ver. Y fue el principal centro comercial de Europa y Asia en esta época. Con el paso del tiempo va a ser amurallada para protegerla de cualquier tipo de invasión. Se van a construir murallas. Respecto a su organización política, vamos a darnos cuenta que estaba dividido todo el Imperio Bizantino en provincias. Esas provincias se llamaban temas y cada tema se encontraba a cargo de un jefe político-militar. A ese jefe se le llamaba estratega. Se trató de un gobierno teocrático. Atención aquí, es una palabrita que nosotros ya conocemos. Teo, prefijo que significa Dios. Dios, Dios. religión, sacerdocio. Muy bien. Kratos, Práctico. gobierno. Gobierno. Entonces, Gobierno por de un Dios. gobierno, en ese tipo de imperio, el emperador tiene un poder teocrático. Él está gobernando porque Dios lo ha designado para gobernar. Recuerda que Constantino permite la religión católica en Roma para evitar que los romanos abandonen su imperio. Permite esta religión dentro de Roma, ¿ya? En el aspecto económico, ellos desarrollaron la agricultura, el comercio, y date cuenta que es importantísima la localización del Imperio Bizantino y sobre todo su capital Constantinopla, porque va a permitir el comercio prácticamente internacional, porque es todo el mundo que se conoce, Europa y Asia. Hace un momento lo comentábamos. La ciudad de Constantinopla permite el comercio entre dos grandes continentes, los únicos conocidos hasta el momento, Europa y Asia. Bueno, conocían una parte pequeña de África, pero no hasta el sur, no toda África. Tanto por tierra como por mar. Y ellos usaron una moneda hecha de oro que se le llamó el Bizanti y la difundieron. Como eran comerciantes, la difundieron tanto en Europa como en Asia. Y la gente, al ver que el Imperio Bizantino estaba bien organizado, tenía buenos recursos, era sólido, no era invadido, decidieron aceptar esa moneda. Por más que no pertenezcan al Imperio Bizantino, si yo, por ejemplo, soy del Imperio Persa y me encuentro un poco más hacia el este, veo que el Imperio Bizantino comercializa bien, tiene estabilidad, yo acepto su moneda, porque sé que con esa moneda puedo comprarle algo al Imperio Bizantino. Importante la discusión de la moneda, que hasta el día de hoy se usan monedas. En el aspecto religioso, es importante porque difunde el cristianismo, es decir, acepta la religión cristiana porque se dan cuenta los emperadores que el cristianismo tiene muchos seguidores. La religión católica tiene gran cantidad de seguidores. Y si ellos les exigen a sus pobladores no aceptar el cristianismo, podrían perder esa gente e irse del imperio. Se quedan sin trabajadores, se quedan sin mano de obra, se quedan sin gente que tribute. Por lo tanto, como ve que a la población le gusta el cristianismo, aceptan el cristianismo como su religión y empiezan a difundirlo, ¿no? Promueven que la gente se convierta al cristianismo. Más adelante, en el siglo XI, se va a dividir esta iglesia católica y hasta el día de hoy se mantiene dividida. Ahí surge la iglesia ortodoxa. Tenemos una iglesia católica y una católica romana y una iglesia católica ortodoxa que se va a desarrollar más o menos en la península de los Balcanes, un poco más hacia Rusia, también que son un tipo de diferente catolicismo, ¿ya? Hasta el día de hoy se mantiene esa división, no se han logrado unir. Cuando se refiere uno al Imperio Bizantino, necesariamente tiene que mencionar a Justiniano, que ha sido pues uno de los emperadores más importantes de este imperio. Con él
el Imperio Bizantino logra su apogeo, su máximo desarrollo, su gran esplendor, tanto en el aspecto político, económico, cultural, artístico, incluso militar. Con Justiniano, el Imperio Bizantino fue un gran imperio poderoso en el mundo antiguo y gracias a ello va a empezar pues a expandirse, ¿no? Con la intención de recuperar lo que antiguamente fue el Imperio Romano. Por eso se enfrenta, por ejemplo, contra los vándalos, lo vimos en el mapa, ¿recuerdas? Llega a recuperar la parte del norte de África. Se enfrenta a los ostrogodos, recupera la ciudad de Roma. Se enfrenta a los visigodos y recupera la península ibérica, de la parte sur al menos. La intención de Justiniano era reinstaurar lo que antiguamente fue todo el Imperio Romano antes de su división, ya que habían sido invadidos por los reinos bárbaros. No lo va a conseguir al 100%, pero va a tener victorias importantes y el Imperio Bizantino se va a hacer más grande. Con Justiniano se elabora el Corpus Juris Civilis. Esto es una recopilación de todas las leyes romanas. Yo te dije, ¿cuál fue el principal aporte de Roma a la humanidad? ¿Te acuerdas? El derecho romano. Pero ese derecho romano no hubiera llegado hasta nuestros días si no fuera por Justiniano, porque él ordena la recopilación de todas las normas y leyes romanas en un tipo de documento llamado Corpus Juris Civilis Romano, y gracias a él, ese documento nos ha permitido orientar nuestro derecho el día de hoy. Respecto a la arquitectura, ordena la construcción de estas catedrales y basílicas, y ahora vamos a ver por qué son importantes, sobre todo por su belleza artística. Ahora vamos a ver, tengo una imagen exacta de una de las basílicas. Lamentablemente, pues, cuando fallece Justiniano, muchos de los territorios van a ser reconquistados por los reinos bárbaros. Tenemos al emperador León III, quien va a fomentar esta lucha por recuperar Roma, ya que cuando Justiniano conquista toda la ciudad de Roma, surge la duda, ¿cuál es la capital ahora? ¿Sigue siendo Constantinopla? ¿O como ya recuperaron Roma, ahora Roma va a ser la nueva capital? Ahí surge la duda. En este contexto surge la famosa querella iconoclasta. Atención aquí, llamada la querella de las imágenes, en la cual se enfrentan los iconoclastas, los que dicen, los cristianos no debemos adorar imágenes, dicen ellos, iconoclastas. No imágenes. Y los iconódulos dicen, las imágenes tienen que estar presentes, pero no las veneramos a las imágenes, solamente nos sirven para recordar o escenificar, ¿no? Tratar de identificar cómo fue algún pasaje bíblico, algún santo, alguna santa, etc. No estamos venerando a la imagen, sino lo que representa la imagen. Eso es un gran problema que hasta el día de hoy sigue vigente. En esta época se vio este gran problema. Se le llamó querella iconoclasta. Icono significa dibujo. Entonces, querella es un conflicto, un problema, una discusión. Acá hubo un problema por las imágenes. Había quienes no querían imágenes en las iglesias y catedrales y había quienes sí querían porque decían que solamente está significando algo, pero no es que adoramos el cuadrito, no tiene nada que ver. Finalmente, pues, se suprime el culto a las imágenes, se elimina ese culto, se prohíben las imágenes, y luego se restablece mediante el Concilio de Nicea, con lo cual se soluciona este problema. El emperador Basilio fue algo así como Justiniano, por eso a esta época se le conoce como la segunda edad de oro de Bizancio, es decir, gran apogeo, desarrollo político, económico, cultural, no tanto como Justiniano, pero sí va a ser importante. Lamentablemente, pues van a ser invadidos por los turcos selyúcidas, en pleno contexto de las cruzadas. Vamos a conversar también sobre las cruzadas. El Imperio Bizantino es muy amplio, porque se desarrolla durante casi 1000 años. Por eso es muy amplio todo su desarrollo. Estamos mencionando algunas partes específicas nada más. Por último, tenemos al emperador Constantino XI. No es que haya sido tan importante de haber hecho alguna obra así maravillosa,
pero pasó a la historia porque fue el último gobernante del Imperio Bizantino, ya que con él, en el año 1453, Constantinopla va a sufrir la invasión de los turcos otomanos, dirigidos por Mehmed II, por el emir Mehmed II. Estos turcos otomanos van a adueñarse de la ciudad y le van a cambiar de nombre a Constantinopla, denominándola Estambul. Y así, con ese nombre, permanece hasta el día de hoy. ¿Ya? Acuérdate, primero se llamó Bizancio, en la época griega, luego se le llamó Constantinopla, y con la invasión de los turcos otomanos se le llamó Estambul. La pregunta es, ¿por qué luego de 1000 años el Imperio Bizantino cayó? Muy fácil, eso lo vamos a observar en un video. Terminamos con la importancia de la cultura bizantina para la humanidad. Gracias al Imperio Bizantino se recopiló la literatura romana y también parte de la literatura griega, de todos los escritos, los textos. Acuérdate del Corpus Juris Civilis. Influye en el arte del Renacimiento del siglo XV, porque en el siglo XV estos artistas van a decir qué bonito hacían sus trabajos en el Imperio Bizantino, qué hermosos sus murales, qué agradable sus catedrales, ya. El arte del Imperio Bizantino va a ser copiado y va a influir en el Renacimiento del siglo XV, un movimiento artístico. Obviamente, el comercio a gran escala entre Europa y Asia. No te olvides del derecho romano. Los estilos arquitectónicos como las catedrales de Santa Sofía que vimos hace un momento, que es la más grande, bueno, era la más grande, y la difusión del cristianismo en la zona de los Balcanes. Es otro tipo de cristianismo, es un cristianismo ortodoxo, pero es importante porque va enfrentándose ideológicamente a lo que es la religión musulmana, ¿no?